Música en 35 milímetros es el espacio para conocer un poco más sobre las bandas sonoras, los compositores, la música en los géneros cinematográficos, las tendencias y las famosas sagas en el cine. Música en 35 milímetros. Jorge Hernán Echeverry, Hugo Moya y Pedro Mendoza se reúnen para conversar sobre la música en el cine. Bienvenidos, esto es Música en 35 milímetros. Como siempre, es un placer saludarlos cada semana en este espacio de música en 35 milímetros. Hoy, como cada 8 días, un programa muy especial. Hoy vamos con la segunda parte de bandas sonoras rechazadas, un especial que nuestro amigo Hugo Moya seleccionó e hizo y del cual vamos hoy a tener la oportunidad de seguir ampliando un poquito más este universo de bandas sonoras de grandes compositores rechazadas. Pero antes, démosle la bienvenida a nuestro amigo Hugo Moya en Santiago de Chile. Hola Jorge, hola Pedro, un saludo a todos nuestros amigos que nos escuchan o nos escucharán. Así que aquí estamos listos para comenzar. Listo. Y a Pedro Mendoza en Lima, Perú. Un abrazo, Pedro, también. Bienvenido nuevamente a Música en 35 milímetros. Buenas noches, Jorge. Buenas noches, Hugo. Hugo, qué bueno que estés de vuelta. Se te hacía extrañar en el programa pasado, justo ahí con Michael Kamen en especial. Fíjense que con respecto al programa pasado, tengo que ser honesto, no soy particularmente fanático de la música de Alma Mortal, porque ese mix Kamen, Clapton, Sambor no me gusta mucho. Aunque en algunos momentos sí suena muy potente Cayman, en casi toda la banda sonora siempre está esta combinación en que entra la guitarra de Clapton. Me encanta Cayman, y hay muchas bandas sonoras de las que soy fans, pero esa en particular, esa saga, no es precisamente mi favorita. De todas maneras, la selección que hizo Jorge estuvo espectacular, de, de una música que, como tantas veces hemos conversado, no nos tiene que gustar siempre, a todos lo mismo. Así es. Bueno, vamos de una vez, muchachos, con novedades. Novedades en Música en 35 milímetros. Rápidas. Hoy tenemos un programa muy, pero muy, muy cargado de información. Me encuentro por aquí en la página de Film Music Report que hay detalles del álbum de la banda sonora de El Gran Escape, una película protagonizada por Michael Caine y Glenda Jackson, con la música de Craig Armstrong. No sé si ustedes la conocían. Dicen que es un drama británico-francés. La música pues de Craig Armstrong y se lanzará digitalmente el próximo viernes 6 de octubre. Y hay una versión en CD en el extranjero que también va a tener como algunos temas adicionales. Esperemos entonces a ver para que podamos escuchar nuevamente a Craig Armstrong. Una para Pedro. Hoy tuvimos la oportunidad de ver en Double Out Soundtrack la banda sonora de Dogman de Eric Serra, la película de Luc Besson, que yo sé que a Pedro le encanta Eric Serra. ¿Tuviste ya la oportunidad de escucharla? ¿Viste la película? Pedro. Todavía no he visto la película, pero ya la vi. Todavía no llega, aquí no llega. Lo malo de las películas, de las últimas películas de Luc Besson no llegan muy tarde o no se estrenan porque también como hay el streaming así todo, entonces ya no se han estrenado desde hace tiempo varias películas de Luc Besson. Listo, entonces para que sepas, está en Double Out Soundtrack para que puedas bajar el nuevo trabajo de Eric Serra, del cual recordamos León el Profesional, GoldenEye, El Quinto Elemento, Lucy, La Fe en Nikita, The Big Blue, en fin, una cantidad de bandas sonoras donde este dúo ha venido trabajando a lo largo de los años. Pero vienen Eh, caídas, Señor, vienen bajando. sí señor, sí, vienen bajando lamentablemente. ¿Algo más tienen ustedes, muchachos? Sí, también se salió ayer, o sea, estos días, una versión deluxe de una banda sonora de Jerry Goldsmith que no es muy conocida, que se llama City Hall. También está en Douglas Soundtrack, pero viene con algún retraso. ¿Mm?
Sí, son pero dos CD, dos discos. sí creo que son dos discos, sí. Aquí la tengo para descargarla hoy. Sí, no la he o sea, la descargué, pero no la he escuchado todavía. Son en total 34 temas, Hugo, y hay que escuchar a Goldsmith, a ver qué tal. Yo esta banda sonora no la Esa es una de recuerdo. las bandas sonoras de Goldsmith que a mí personalmente menos me ¿Te quedó llamaron la en atención? el recuerdo, en la memoria. Esta era una película media oscura, media film noir. No la vi, la película, pero la música no me cautivó como si otras. Bueno, hay que escucharla. Es que yo realmente no la recuerdo mucho, entonces es más como la curiosidad Sí. por conocer un poquitico más acerca de ello. En todo caso, todos los soundtracks estos últimos días ha estado sacando varios discos de varios compositores no muy conocidos. ¿Mm? Y tú sabes que a veces les da por época y empiezan a repetir un compositor y bueno, no siempre son todos buenos, pero hay, me despertó la curiosidad que cuando empiezan a tener muchos discos de un mismo autor, o se repiten varios, eh, quizás habría que escuchar alguno o alguna recopilación para tener algún antecedente de ello. Tiempo para las series de televisión. Listo. Ayer nos enteramos, y ya cambiando un poquito el tema, porque vamos a hablar un poquito de series de televisión súper rápido. Ayer nos enteramos de la muerte de David McCallum a la edad de 90 años. De McCallum ya habíamos tenido la oportunidad, muchachos, de hablar en algunos de estos programas por su trabajo y por lo que significó la música en su momento de la serie de los años 60 que fue El Hombre Don, que luego El Hombre de Cipoll, y del cual tuvimos como la oportunidad de hablar. Y hice una pequeña recopilación de 6 de sus trabajos para series de televisión, de los cuales los 3 primeros son como los más conocidos. Él estuvo hasta hace poquito en NCSI, que es una serie actualmente policíaca o de naval marina, inteligencia de la marina, que se viene como proyectando en algunos canales a nivel de Latinoamérica, del cual vamos a escuchar una partecita del tema central. El Hombre Invisible, que es una serie que estuvo en la década de los 70, que también tuvo una sola temporada, pero que al público de Latinoamérica nos llamó mucho y nos gustó. La serie no tiene una continuidad precisamente por los costos de realización y por, de alguna manera, también los bajos ratings de sintonías. El Hombre de Cipoll, que es la más icónica y que fue una de esas primeras series, muchachos, que con el fenómeno de James Bond en la década de los 60 marcó algunos elementos interesantes, no solamente la serie, sino algunas películas, y eran películas compuestas de dos o tres capítulos, y recuerdas, Hugo, si no estoy mal, que salían en la serie, que las llevaban a las salas de cine, y de alguna manera eso ayudó como a repercutir un poquito más la fama de Han Solo e Ilya Kuryakin. No se llamaba Han Solo. Han Solo era Perdón, el de la Guerra de la Galaxia. Napoleón Solo. Yo no Napoleón sé, yo Solo no la e vi Ilya nunca. Kuryakin. Quiero ser honesto, yo cuando daban esa serie yo estaba naciendo, Estamos no, en la misma, no te preocupes. no la recuerdo. Sí recuerdo la del Hombre Invisible. De hecho, yo conocí a David McCallum en El Hombre Invisible, que era una serie que me gustaba bastante. Pero como tú dijiste, duró poquito, entonces no. Y después ya no se le vio mucho. ¿Mm? Después, con el Sí. tiempo, me enteré que junto a Robert Vaughn habían hecho Agente Cipoll o The Man from U.N.C.L.E. Después, como en los 70 vino un remake, ya mucho más mayores protagonizaron algunas películas, y vamos a escuchar 3 intros más de series donde él estuvo participando, fue como protagonista, pero desde este lado del continente, o sea, en Latinoamérica o en Sudamérica, yo no las conocía. Pero igual quise hacerle un pequeño homenaje para que escuchemos entonces aquí esas músicas de esos intros de David McCallum. Aquí en Música en Después te voy a hacer una broma después del video. No, seguro que no es broma. Aquí van.
En Telemedellín Radio estás escuchando Música en 35 milímetros, la cara online del séptimo arte. ¿Ustedes esas tres últimas las habían escuchado o algo? De pronto, Pedro, ¿sí? No, no, no. En cable he visto ya la gente de Cipoll, pero ya no hace años, ¿no? Pero a David McCallum lo recuerdo más su papel en el Gran Escape, ¿no? Estuvo en El Gran Escape, estuvo en algunas películas importantes en la década de los 60 y parte de los 70, pero se especializó mucho en televisión y casi siempre lo recordamos es por esas series. O sea, hoy tú prendes el televisor y lo ves. Y es un personaje que leyendo lo poquito que conozco de él, siempre fue muy correcto, fue una persona del cual nunca hubo algunos malos tratos, mala publicidad, fue muy correcto y eso me parece como muy válido. Y había que aprovechar como la oportunidad, muchachos, de que habíamos tenido como la oportunidad de conversar un poquitico de David McCallum en esa serie de El hombre de Uncle. Ahí está el tema de televisión, Yo muchachos. siempre digo, Jorge anda recorriendo los obituarios para hacer homenajes. Pero no solamente yo, Pedro también tiene el palito para eso. Bueno, Sí, yo no me sí quiero me gusta, imaginar pero cuando muera Dustin Hoffman o Robert De Niro o Al Pacino. O sea, vamos a tener 3 programas de homenajes. ¿Mm? cuando Pero fallezca como John van, Williams lleguen. también ahí va a ser el día No, que yo no quiero paralizaron pensar la en eso. Tierra. No quiero pensar en eso todavía. ¿Mm? Bueno, Bueno, muchachos. Entonces Jorge, vamos ahora. libre expresión en este Aquí programa. Así que estamos. Vamos cada cual puede presentar entonces a su... aprovechar que vamos con esta segunda parte de bandas sonoras rechazadas, porque tenemos 9 bandas sonoras rechazadas que vale la pena ver, escuchar. De la primera que vamos a hablar, Hugo, ya habíamos tocado la oportunidad hace unos pocos programas con nuestra amiga Erika Cuña cuando estuvimos hablando de Bernard Herrmann. Conversamos, lo mencionamos muy por encima, en esa recopilación que hiciste de Bernard Herrmann, porque hay mucha música para tener de él, y lo que se hizo fue un resumen del resumen que habías hecho. Pero vamos a hablar de una película del año de 1966 llamada La cortina rasgada de Alfred Hitchcock, que fue protagonizada por Paul Newman y Julie Andrews, donde Hitchcock rechaza la banda sonora de nuestro amigo Bernard Herrmann. Entonces, te dejo ahí la palabra, porque ya aquí la selección ya es un poquitico más amplia de los temas que tú sacaste para presentarle a nuestra audiencia. Bueno, este fue uno de los quiebres más importantes de la historia de alguna relación entre un músico y un director, porque en los 10 años anteriores, Alfred Hitchcock venía trabajando exclusivamente con Bernard Herrmann. Y bueno, para esta película, que es una típica película de Hitchcock, mitad suspenso, con algo de humor, con 2 estrellas fulgurantes del momento, como era Paul Newman y Julie Andrews, que venía del año anterior con La novicia rebelde. Y se produce un quiebre terrible para Herrmann, fundamentalmente, para Bernard Herrmann, puesto que este rechazo de su música eh, se tradujo en que Bernard Herrmann inició una suerte de deambulamiento por el mundo, porque perdió presencia, no lo llamaron. Tú comentaste que parece que habían hecho una suerte de campaña para que no lo contrataran. Finalmente terminó en Europa, trabajando para François Truffaut, entre otros. Y finalmente, a comienzos de los 70, mediados de los 70, vuelve a Estados Unidos, convocado por directores nacientes de ese tiempo, como era Martin Scorsese o hoy se me olvidó el nombre del otro director, Brian De Palma. Y, y bueno, ahí tuvo un pequeño renacer. Ahora, el tema controvertido respecto de esta película en particular es que yo escuché ambas, yo vi la película Sí, y vi ambas y la vi con la música que finalmente fue elegida, que era de John Addison. El tema que a mí me llama profundamente la atención es que para una misma película, 2 bandas sonoras tan distintas. Porque cuando tú escuchas la banda sonora de Addison, que fue la que se eligió,
Tiene muchos toques de humor, de ligereza, mucha melodía. Es una banda muy agradable y que funciona muy bien en la película. Pero cuando escuchas la que le rechazaron a Herman, Ujú. realmente pareciera que estuvieras viendo una película completamente, escuchando la música de una película completamente diferente, mucho más oscura, con mucho más drama. Y bueno, yo no sé quién, la película tiene drama, como todas las películas de Hitchcock, pero realmente creo que a mí me cuesta entender un poco la lógica y a veces te entiendo por qué se produjo este quiebre, este cortocircuito entre Hitchcock y Herman, porque realmente la música de Herman es demasiado oscura y la de Addison es muy distinta para la misma historia. Entonces, en esta pasada, yo creo que la decisión de Hitchcock fue correcta. Mira, Más hay allá un... de que más allá que la banda de Herman para cualquier otra película está perfecta, digamos, es Herman en su esencia más pura, Me, pero creo que en esta película no habría eso. me encontré unos datos de pronto que nos pueden ayudar como a aportar un poquitico más a a ese tema. Hay una entrevista entre Norman Lloyd y Steve Smith en el año de 1996, donde Lloyd revela cuál fue el tema de esa ruptura de la sociedad entre Alfred Hitchcock y Bernard Herrmann. Pues es lo que ellos dicen y lo extracto. No sé, yo creo que aquí la voz autorizada siempre era Erika con este tema. Y Lloyd dice que hubo una gran presión sobre Hitchcock para que no contratara directamente a Bernard Herrmann. Esta solicitud vino directamente desde el departamento de música de Universal Pictures. La razón fue dada que Herrmann no podía escribir ninguna canción de éxito. Universal estaba hablando en contratar a Henry Mancini, pero Hitchcock decidió con Herrmann y debido a la presión de Universal, Hitchcock le explica muy bien a Herrmann qué es lo que quiere dentro de la partitura. Cuando éste la escucha, dice, él quedó muy contrariado, dice, no quiero escuchar otra nota. Esto no es lo que yo pedí al día siguiente, perdón, esto no es lo que yo pedí en el cable, es una completa violación a mis solicitudes. Bajó del escenario, despidió a la orquesta, la canceló al día siguiente y nunca escuchó otra nota de la partitura. Herrmann intentó ver a Hitchcock, pero Hitchcock no quiso verlo. Sintió Herrmann que habían ignorado deliberadamente su directiva. Lloyd continuó diciendo, Hitch tomó la violación como un insulto personal, porque había sido muy cuidadoso en exponer sus instrucciones. Entonces también debe darte cuenta de que había contratado a Benny, a pesar de las objeciones de la oficina principal, ante toda la situación que contribuyó a que Hitch sintiera que Benny lo había traicionado. Entonces, de pronto puede ser algunos elementos. Aprovechemos, Hugo, entonces, y escuchemos esa selección de una banda sonora que ha sido reeditada en varias oportunidades, al igual que la de Addison. Y aquí está La cortina rasgada de Bernard Herrmann, en música en 35 milímetros. Estás escuchando Música en 35 milímetros, la cara online del séptimo arte. Ahí está, muchachos, una Mira, selección muy... en otro momento más futuro,
Estoy preparando en este momento un especial de música para películas de Hitchcock, pero no de Herman, o sea, las bandas sonoras de otros compositores. Y justamente tengo dentro de esa lista la música de John Addison para esta película. Vamos a hacer el ejercicio en ese momento para que la gente lo pueda entender bien lo que estamos explicando y vamos a poner las dos. Vamos a poner la de Addison y como un extra vamos a poner de nuevo la de Herman y ahí van a entender por qué la diferencia entre dos tipos de música para una misma película. Y respecto a tu comentario anterior, yo creo que eso es verdad. Yo creo que, yo creo que Hitchcock quería, esto ya es sabido, ¿eh? Hace rato que se quería deshacer de Herman, porque la relación de ellos no se sostenía en el buen trato ni en la buena relación, sino que se sostenía en el éxito, básicamente. ¿Ya? Eso es lo que los mantenía juntos, porque la relación de ellos dos era bastante turbulenta. Y cualquier cosa que Hitchcock le dijera a Herman, de manera amable o no tan amable, Herman se lo iba a tomar mal igual, porque era una lucha de ego. Eran, como bien dijo Erika, o lo dijimos nosotros con ella, eran dos demonios. Entonces, aquí el tema de los egos era un tema bastante complicado. Lo lamentable es que este hecho haya sido tan decisivo en los años siguientes de Herman. Porque si tú miras el futuro, todos estos ejemplos que hemos visto estos días, en estos dos programas, los compositores que fueron rechazados no se fueron para su casa, no entraron en depresión, siguieron adelante, con mejor o peor suerte, pero todos siguieron y no se acabó el mundo, digamos. Pedro. Sí, ahora escuchando la banda sonora, tranquilamente puede estar en cualquier película, ¿no? De género y que se escucha muy bien, es un buen tema. Creo que es un caso muy raro de una banda sonora rechazada. No he visto la película, pero como dice Hugo, no estaría tan ligada. Entonces, pero sí es una buena banda sonora, ¿no? Definitivamente se escucha muy bien cada tema, sobre todo el tema principal. Para mí me gusta Herman también de las películas de Hitchcock y también sobre cuando las películas que hizo con Columbia, con Ray Harryhausen. Entonces, esos temas también son muy buenos y yo creo que va más a ese estilo, más de una película. Más escucho como si fuese una película de fantasía, ¿no? Más que un drama una película de espías, así, ¿no? Más es lo que se siente y tal vez fue eso por lo que Chisco también no se sintió contento con la música, ¿no? Ahora, la música de Addison es muy pegajosa, se te queda el tema, o sea, después de escuchar el disco, se te queda en la mente. Es Bueno, una opinión, digamos. vamos a cambiar de película, muchachos. Vamos con una cinta llamada Más allá de los sueños, Why Dream I Come. Es una película del año de 1998, una película dramática de fantasía que fue dirigida por Vincent Ward y protagonizada por Robin Williams, Annabella Sciorra y Cuba Gooding Jr. La película ganó un premio por los mejores efectos visuales y por el diseño de producción en los Art Directors Guild. Recibió críticas mixtas, fue un fracaso en taquilla y la partitura fue compuesta y dirigida por Michael Kamen. Es así, Hugo, ¿cierto? Sí. Listo. Inicialmente la partitura original se le había pedido a uno de sus compositores míticos llamado Ennio Morricone. Según dicen, y aquí hay un dato que quiero ver si de pronto Hugo me puede ayudar y corroborar, la banda sonora de Morricone fue rechazada después de que algunas pruebas de detección iniciales. Ni el director ni los productores han dado ninguna explicación sobre el rechazo de esta banda sonora. La verdad que desconozco la razón, pero lo que sí puedo decir es que para este programa hice el ejercicio de escuchar la que se aceptó y la que se rechazó. El otro día escuché a Pedro que se refirió muy conceptuosamente a la banda de Michael Kamen para esta película. A mí personalmente no me gustó. La película tampoco, ¿eh? De hecho, no la terminé de ver porque la encontré muy, a pesar de todo lo vistosa, la fotografía, la vi media hora y lo encontré un aburrimiento total, para mí, ¿ya? Ahora, si ustedes me preguntan
comparando ambas bandas sonoras, a mí personalmente me gustó más la música que compuso Ennio Morricone. Ahora, puesta en la película puede ser distinto. Solamente del ejercicio auditivo, yo creo que en esta se perdieron a Morricone. Porque escuché la de Cayman, que fue la que finalmente fue elegida, y no me parece que sea ni tan mejor ni tan igual. Me pareció que fue inferior. No sé si muy inferior, pero no me generó las sensaciones que sí me generó la música de Morricone. Lo particular, Hugo, es que en esa nota que averiguó, o sea, no saben por qué la rechazaron. Pues es lo más particular. A A veces veces ni uno, siquiera, a veces los rechazos no son ni siquiera porque no te gustó la música, ¿no? A veces los rechazos tienen que ver con otras cosas, tienen que ver con que, eh, primero porque cuando hicieron la edición, la música no funcionó, a ojos del director. O cuando hicieron el screen test, el screen test con público, tampoco funcionó. ¿Ya? Y la otra razón es que a veces las películas, después que se cierra el proceso de filmación, o de estas previews que se hacen, eh, son reeditadas, se cambian de orden las escenas, hay todo un trabajo o sea, corta la película a veces para hacerla más ágil, y en esa pasada, la música original queda descolocada, entonces se ven la obligación de llamar al compositor para que recomponga para las nuevas escenas que son más cortas o más largas, y a veces los compositores ya no están disponibles. Y en ese caso tienen que recurrir a otro. No sé si este sea el caso, pero solamente considerando el ejercicio auditivo, a mí me parece que la de Morricone es mejor que la de Kane, pero es un gusto personal. aprovechemos, muchachos, para colocar la música de Ennio Morricone. Con las imágenes van a recordar, y yo creo que se van a dar un poquito cuenta de esta película de finales de los años 90. Aquí está Ennio Morricone en What Dreams Might Come. Estás escuchando Música en 35 milímetros, la cara online del séptimo arte. Pedro, después de escucharla, ¿qué opinión tienes de esta banda sonora? Sí, ahora que lo he escuchado mejor, sí. No le siento una identidad, no le siento un tema, ¿no? O sea, el segundo tema sí es bueno, definitivamente. Me hace acordar a Érase una vez en América. Pero no lo siento. Creo que el de Michael Kamen me gusta más. Definitivamente. Tampoco no es una obra maestra. Ni la película tampoco lo es. Pero eso es lo que se siente al escucharlo. Y eso que sí he visto la película más de una vez. Y sí, me parece que está bien la selección que se hizo. Hay un Eso es sonido, lo que me gusta, que haya Pedro. discrepancia. ¿Cómo? Eso me ¿Qué? gusta que no estemos de acuerdo. El sonido de Morricone se mantiene. Uno a veces puede identificar ciertas notas dentro de lo que hemos escuchado anteriormente de Morricone, sobre todo el Morricone romántico. A mí me hace, cuando yo veo las imágenes y lo mezclo con la música, me hace sentido, ¿ya? Eh, pero es una cuestión de 15 segundos, no vale mucho. Y bueno, no coincido con Pedro, pero tampoco es solamente de oír, porque obviamente puesta en la película, probablemente la música de Gaiman funciona mucho mejor. Puede Pero ser, además que la he visto como en varias oportunidades. claro, tiene mucha más autoridad para opinar. Así es, cambiamos de película y nos devolvemos para Alfred Hitchcock.
una película del año de 1972, su penúltimo largometraje en su extensa carrera. Vamos a hablar de Frenesí, que está basada en un guión de Anthony Shaffer y en la novela de Goodbye Piccadilly. La película fue protagonizada por John Finch, Alec McCowan y Barry Foster. La partitura original fue compuesta por Ron Goodwin y Henry Mancini fue contratado originalmente como compositor de la película, y él dijo, si la misma película se hubiera hecho 10 años antes, habría tenido el doble de música. Hugo. Yo aquí estoy en desacuerdo con lo que dijo Henry Mancini. Yo vi Frenzy hace un tiempo. Una de las cosas que me llamó la atención fue ya de entrada el tema de la apertura de Ron Goodwin, un compositor británico muy renombrado. Y la verdad que, como dije, hice los ejercicios de escuchar ambas. Y la banda de Goodwin es una banda muy buena, muy entretenida. Tiene temas muy buenos. Ojo, cuando haga el especial de inspiraciones, ahí está el germen del tema de Elena de Indiana Jones 5. Lo escuché, yo anoté, ¿ya? Pero realmente cuando tú comparas los de Goodwin con los de Mancini, está pero súper justificado que a Mancini lo hayan descartado, porque es una banda demasiado aburrida, oscura, sin chispa. Bueno, como dije, bueno, pero Henry Mancini después siguió haciendo de la suya y no pasó nada con este rechazo. Creo que Mancini no estuvo bien en este intento, y creo que la decisión de elegir a Goodwin fue la correcta. Te cuento algo porque dentro de esas explicaciones dice Mancini algo y creo que refuerza lo que acabas de decir. Hitchcock vino a la sesión de grabación, escuchó un rato y dijo, mira, si quiero a Herman, pediría a Herman. Después de un enigmático melodrama detrás de escena, el compositor fue despedido. Nunca entendió la experiencia, insistiendo en que su partitura no se parecía en nada a la obra de Herman. Mancini tuvo que pagar él mismo todos los costos de transporte y alojamiento. En su autobiografía, Mancini informa que las discusiones entre él y Hitchcock parecían claras. Él creía entender lo que se quería, pero fue reemplazado y voló de regreso a Hollywood. Ahí creo Sí, que pero también hay que decir algo también allá, que a veces uno tiene que ser más o menos o medianamente coherente en las elecciones. Henry Mancini venía del mundo de la comedia, con Blake Edwards, no era el mundo de Hitchcock, ¿ya? En el fondo entró a un mundo que no le era muy familiar, que no era el de él, y de hecho después de esto siguió en la comedia. Y hemos hablado tanto de Henry Mancini, y estamos hablando de La Pantera Rosa, estamos hablando de las películas con Peter la película de Sellers, las carreras de autos, comedias, la fiesta interminable, en fin. Y después vinieron más Pantera Rosa y otras comedias con Blake Edwards, vinieron series de televisión. No era el mundo de Mancini. Mancini es un compositor que tiene un estilo más de comedia, más de película de cotidianeidad. Esta película es bien oscura porque es bien criminal la historia, ¿ya? No sé en qué momento se le ocurrió, ¿eh? Pero a lo mejor estaba de moda en ese momento y dijeron, veamos qué resulta, pero la verdad que no estuvo bien. Van a escucharlo ahora. Y vuelvo a ofrecer para el programa de Hitchcock con música de No Herman, comparemos lo de Ron Goodwin con lo de Henry Mancini, y probablemente, bueno, a algunos les va a gustar más lo de Mancini, pero particular. Justamente esto que tú estás mostrando ahora, esta escena, cuando parte la película con la música que eligieron de Ron Goodwin, es una invitación a verla, sin imaginarte que lo que viene después es terrible, pero terrible, digamos, de oscuro, no la película no es terrible. Y bueno, pero es así esta cosa. Listo, Hugo. Entonces vamos a escuchar Frenesí, la banda sonora rechazada de Henry Mancini para el penúltimo largometraje de Alfred Hitchcock.
Telemedellín Radio, esto es Música en 35 milímetros, un podcast para conocer un poco más sobre la música en el cine. Pedro. Sí, por ejemplo, de Frenesí sí me parece una buena banda sonora de Ron Goodwin, que se escucha muy bien la banda música, ¿no? Definitivamente la película. Pero Mancini venía de haber hecho Odio las entrañas con Martin Reed, ¿no? Ese drama irlandés, ¿no? Entonces, y que la música también es muy buena, ¿no? Entonces, de repente Hitchcock habrá pensado que iba a ser una música distinta, pero estaba leyendo que decían que si Mancini hubiera sido escogido 10 años antes, hubiera hecho el doble de música, ¿no? Será por los tiempos también, ¿no? Que como después de 10 años era más famoso y más solicitado también, ¿no? O simplemente no le gustó a Hitchcock, y la de Ron Goodwin se escucha muy fuerte también, muy poderosa la película, ¿no? Ahí sí me parece que está muy bien escogido y también muy justificado la banda sonora rechazada. Sí, quedó muy impactado Hitchcock con esta banda sonora. Además tuvo nominaciones a los premios Globo de Oro, esta banda sonora. ¿Algo más, muchachos, para cambiar de película y banda sonora rechazada? Vamos entonces con El último hombre, Last Man Standing. Esta es una película de acción del año de 1996, dirigida por Walter Hill, protagonizada por Bruce Willis, y es una nueva versión de una película hecha por Akira Kurosawa llamada Yojimbo. La película es de acción y western, es una película muy violenta, tuvo malos resultados en cuanto a recaudación, pero es de esas películas que se ha convertido en película de culto, perdón, a lo largo de los años. Elmer Bernstein fue quien compuso la película, perdón, ahí me disculpan. Elmer Bernstein compuso la película para esta banda sonora, pero luego no se emplearía esta misma partitura. Ahí está entonces, Hugo, te dejo ahí la voz sobre el particular. Bueno, este es uno de los casos que yo no logro entender. No vi la película, pero la música de Ray Cooder, no sé. Ahora, me pasa lo mismo que con Cortina Rasgada. Cuando tú escuchas la música de Elmer Bernstein y comparas con la de Ray Cooder, son como que dos relatos distintos y están contando la misma historia. Es súper rara. Esta sí que es una elección rara, porque lo de Ray Cooder es una banda muy americana, mucho sonido folk. A lo mejor era necesario, ¿ya? Pero la música de Bernstein está a un nivel bastante alto, la que se rechazó. ¿Mm? Yo la escuché hoy día, escuché las dos y realmente no podía creerlo. ¿Por qué dejaron fuera la de Bernstein y eligieron la de Cooder? Bueno, son decisiones artísticas, son respetables, obviamente, pero de escuchar a escuchar, lo de Elmer Bernstein es, pero infinitamente superior a lo de Ray Cooder. Sí, yo tuve la oportunidad de ver la película varias veces. Me gusta mucho el género de acción. La disfruté mucho, pero cuando me pasan los temas, para empezar a buscar las imágenes y todo, de entrada me quedo con la de Bernstein. Es que es muy imponente, Hugo. O sea, para la película era ideal. Claro, ahí tengo yo esa dificultad, digamos, que yo no vi la película, ¿ya? Pero como te digo, de experiencia auditiva, esto que vamos a escuchar es muy superior a lo que finalmente se eligió. Tú viste la película, así que tienes más opinión Sí. sobre el tema. Me gustó mucho la película, pero sí me quedo con la música de Bernstein. A propósito, en esta selección que has hecho, Hugo, vamos con los temas rechazados de Elmer Bernstein para El último hombre.
Esto es Música en 35 milímetros, un podcast para conocer un poco más sobre la música en el cine. Pedro está por acá, a ver si nos... Sí, ¿Qué? una banda sonora así, como parece una de esas películas de Phil Noy de los años 40. Y Burns está como anillo al dedo, ¿no? Definitivamente se escucha mucho mejor. Es muy buena la banda sonora. Pues la película igualmente tuvo algunas críticas, pero es un tema de acción y un tema de western, con escenas muy violentas, pero bueno, la decisión la tuvo Hill en su momento, creería yo. Ahí está. Pero no hay ni un momento, y ese es el punto. No hay ningún momento de la música de Cooder que sea mejor, ninguno, a mi juicio, mejor que lo que escuchamos de Bernstein, ninguno, ¿ya? Pero ahí está el punto. Yo creo que a lo mejor el tema aquí es Walter Hill. A Walter Hill le gustan esas bandas sonoras medias, ¿cómo se llama? Cotidianas, citadinas, ¿eh? Como tipo Lalo Schifrin, algo así. Pero Sí. acuérdate que lo que Horner hizo para 48 horas va en esa misma onda más o menos. Pero bueno, fue una lástima. Vamos. No sé si Sí. después Bersen habrá reutilizado esta música en otra película, no lo sé. Pero Sí, de Ray Cooder es, creo, Jerónimo, ¿no? Ese sí es una muy buena banda sonora. Y es la verdad que no lo conocía a Ray Cooder. algunas cositas he escuchado de él. Vamos a cambiar de película y de banda sonora. Yo creo que aquí nuestro amigo Hugo se va a explayar porque vamos a hablar de Robin y Marian, una película dirigida por Richard Lester en el año de 1976, protagonizada por Sean Connery y Audrey Hepburn. La película originalmente se iba a llamar La muerte de Robin Hood, pero cambiaron el título Columbia Pictures para que fuera un poquito mucho más comercial. La partitura musical fue entregada y fue original de John Barry. Tuvimos la oportunidad en nuestra página de YouTube de Suite colocar 15, 17 minutos de una suite de John Barry para esta banda sonora. Tengo entendido, Hugo, que la partitura rechazada fue hecha para Michel Legrand, si no estoy mal. ¿Es así, cierto? Sí, exactamente. La película en francés se llama La rosa y la flecha. Mira, aquí no tengo mucho que decir. Creo que la banda sonora de John Barry está muy buena. La hemos escuchado muchas veces, la hemos comentado. Tú hiciste una suite. No es la mejor banda sonora de John Barry, pero funciona bastante bien, es bien romántica, también hecho los temas de acción. Es una típica banda de John Barry. Ahora, la pregunta es por qué quedó fuera la de Legrand. Mi opinión, primero que nada, Legrand había trabajado con Lester 3 años antes en Los Tres Mosqueteros, en una banda sonora soberbia, una de las mejores bandas sonoras de películas de aventura que yo conozca. Y ahí creo que está el problema, porque me parece que él trajo a Robin y Marian muchas cosas de Los Tres Mosqueteros. Y en este contexto probablemente eso no iba a funcionar. Y bueno, de hecho, yo no sé quién tomó la decisión, pero finalmente, y esta creo que fue una decisión de último minuto, tuvieron que traer a John Barry para que reemplazara la banda sonora de Michel Legrand. Además, además, Hugo, Lester ya había tenido la oportunidad de trabajar con Barry en The Knack, la película del año de 1965, con Petulia en el 68, y esta sería su tercera participación con el compositor británico. Sí, pero originalmente había elegido Legrand, con el que había andado bien en Los Tres Mosqueteros. En fin, bueno, mira, creo que fue una decisión correcta. No es malo lo de Legrand, por si acaso, no es malo, pero escuchen, juzguen ustedes con lo que vamos a escuchar ahora y digan, y opinen. Aquí está entonces en Música en 35 milímetros la banda sonora rechazada de Michel Legrand para la película Robin y Marian.
En Telemedellín Radio estás escuchando música en 35 milímetros, la cara online del séptimo arte. Pedro, ¿qué opina de esta banda sonora de Michel Legrand? Me parece Los Tres Mosqueteros, ¿no? También se escucha bastante ese estilo de la película, pero Los Tres Mosqueteros es una buena película de aventuras, de drama y comedia, pero Robin y Marian es una película totalmente distinta, ¿no? Entonces, y como siempre digo, ¿no? Una buena película necesita una buena banda sonora, un buen tema, y justo el tema de amor de John Barry, que es muy precisa para la película, ¿no? Entonces ahí también está muy bien el cambio de compositor. Y eso que Michel Legrand rara vez falla en bandas sonoras, creo que solamente le he escuchado que no me gustan mucho es justo esta y la de Nunca diga nunca jamás. Algunas cosas de Nunca diga nunca jamás salieron de acá. Por lo menos algunas notitas que escuchamos recién, las escuchamos después en Nunca diga nunca jamás. Que fue muy complicado. Y mira que nuevamente es el tema Legrand Barry allá en esta película y Legrand Barry en Nunca diga nunca jamás. Pero en Nunca diga nunca jamás fue Sean Connery quien eligió a Michel Legrand. Claro, pero recuerdas Lo que ofrecieron a Barry. se lo ofrecieron a Barry inicialmente y No, él eso era imposible. No, pero Barry Eso nunca era iba a inviable, componer, era nunca iba a inviable. estar en esa película. Jamás iba a aceptar eso. claro, Jamás. pero y hay un dato Era más fácil era que esté John Williams a John Barry. Sí, Sí, en realidad. sí. Cualquier otro en realidad. Y hay un dato ahí muy particular que esa película permitió nuevamente el regreso de Audrey Hepburn al cine porque se había retirado para cuidar a sus hijos y fueron sus hijos quienes le dijeron que volviera, ya que el protagonista iba a ser Sean Connery y ellos tenían muchas ganas de que actuara con el James Bond que ellos habían oído de él. Y por eso, pues, Audrey regresa para estar junto a Sean Connery. Y hablando de John Barry, Hugo, vamos a pasar a la siguiente película, que es El Niño Dorado, de Golden Child, una película norteamericana dirigida por Michael Ritchie en el año de 1986, que fue protagonizada por Eddie Murphy y Charlotte Lewis, que en esa época tenía 18 años. Paramount encargó a John Barry para que compusiera, produjera y grabara una partitura completa, pero Barry fue retirado del proyecto debido a diferencias creativas y reacciones a las proyecciones de prueba. Michel Colombier completó la partitura. Hugo. Yo vi algunos momentos de la película hace unos días, por curiosidad. Mira, me parece que la música de John Barry era un poquito trágica para la historia, que era más de aventura. Estamos en los años 80, Michel Colombier suena muy a los 80, pero lo que me cuesta creer es que hayan transitado de Barry a Michel Colombier, porque es totalmente opuesto. Entonces, ahí yo creo que el problema no fue de los músicos, fue del equipo de producción, porque realmente puede entender un estilo orquestal de Legrand contra un estilo orquestal de John Barry. Lo puedes comprender. Son distintos, pero estamos hablando más o menos de lo mismo. Aquí estamos hablando de cosas completamente distintas, de un tono distinto, de una profundidad distinta. La banda sonora de Barry no es muy buena tampoco. Yo diría que no es buena. Pero la de Colombier es la típica banda ochentera que tú la escuchas, pasa y nunca más te vuelve a acordar de ella. Pero también yo creo que fue un paso en falso de John Barry. Ahora, dado el tiempo, el momento, el contexto, la historia, el actor, probablemente la elección fue la correcta, pero totalmente intrascendente. ¿Ya? Esa es mi impresión. Y hay un dato adicional ahí también que me entero, es que el primer compositor que había sido contratado para esta banda sonora fue Alan Silvestri, que también fue rechazado y le dieron la oportunidad a John Barry. No sé si tenías ese dato, Hugo, también. Bueno, eso justifica lo que, sin saberlo, justifica lo que te digo. Había una confusión ahí con respecto a qué música poner a esta historia, porque, bueno, Alan Silvestri está más cerca de Colombier que de Barry, en todo caso. El Alan Silvestri de los 80.
Entonces, Perdón, aprovechemos. el Alan Silvestri de, mm, de Romancing Stone, por ejemplo, Sí, más o menos parecido a lo que hizo Colombia acá. Pero bueno, en todo caso lo de escuche- Barry no es muy malo tampoco. escuchemos entonces la partitura de John Barry para El Niño Dorado, aquí en música en 35 milímetros. En Telemedellín Radio, esto es Música en 35 milímetros, un podcast para conocer un poco más sobre la música en el cine. Pedro, Sí, se escucha sonido más que de la película de Eddie Murphy, me ha hecho acordar a Chaplin, ¿no? Un sonido El muy idéntico, especialista. pero más que todo también hay otro contexto que faltó mencionar, que en ese tiempo también estaba en competencia con otra película que fue Rescate en el barrio chino, ¿no? De John Carpenter, y con música también del mismo Carpenter, que fue una película que debido a la película de Murphy se adelantó, no se pudo terminar como quería ajá. Carpenter, no se editó también bien. Entonces, debido a esa competencia se celebraron las dos, y las dos tuvieron el resultado que tuvieron, ¿no? Pero definitivamente Rescate en el barrio chino es una mejor película con mejor banda sonora también, ¿no? Y que de lo que decía de Alan Silvestri también, en esa época creo que después de Volver al Futuro estaba en un limbo. Más bien creo que Volver al Futuro fue el chispazo que no tuvo Romance in the Stone, ni después que tuvo El vuelo de navegante, ni Mi amigo Mac. Entonces justo eso fue la diferencia de Silvestri, si no hubiera sido un compositor más de los 80, ¿no? Yo creo que sí, Pedro, con eso. Hugo quiere decir algo para que cambiemos de banda sonora. No, solamente decir que cuando tú ves las imágenes, esa música no pega ni No, junta, casa. no calza con lo que uno ve. Sí. Y en cambio una música más ochentera pega mejor. La película, ese tema inicial sugiere una cosa terrible y no lo es. Yo diría que más bien es una película bastante ligera, de comedia, drama-comedia, pero más comedia que drama. Eddie Murphy no, todos sabemos lo que es. No lo digo en mala, digo, él tiene su nicho y creo que la elección fue correcta. Insisto, intrascendente, pero me parece que fue lo más acertado para esa película. Bueno, pasamos a 1994 para una película llamada Río Salvaje, protagonizada por Meryl Streep, Kevin Bacon y David Strathairn. La película fue dirigida por Curtis Hudson, el mismo de L.A. Los Ángeles, y la música fue de Jerry Goldsmith, pero el compositor Maurice Jarre escribió originalmente la banda sonora de la película, pero debido a malas proyecciones de prueba de la película, su música fue rechazada y se contrató a Goldsmith para que volviera a componer la banda sonora de la película. Un documental sobre el difunto compositor lo presenta Elia Curtis Hanson durante las sesiones de grabación de la banda sonora. Hugo. Bueno, aquí en esta película, Curtis Hanson se enamoró de Jerry Goldsmith. Era una fascinación, pero, o sea, en el documental se ve.
y después creo que él le hace una dedicatoria cuando muere Goldsmith. O sea, ahí se produjo un encantamiento de Goldsmith sobre Curtis Hanson. Mira, escuché hoy día las dos, y lo que les puedo decir que no son tan distintas, ¿ya? La de Maurice Jarre tiene momentos bastante buenos, y la de Goldsmith me parece que puso el piloto automático y la cosa avanzó, ¿ya? Pero no es mala, pero me parece que la de Jarre tiene un poquito más de elaboración. Eso no significa que sea más comercial. Y me quedé con la duda porque en la de Jarre aparece al final una canción, ¿ya? Una canción que me parece que es la que inspira los temas de Goldsmith, después en la banda sonora que finalmente compuso él. Pero yo diría que aquí no se nota mucho la diferencia. Yo creo que cualquiera de las dos habría sido una elección correcta. Además eran Probablemente dos lo que dices grandes tú compositores. en el preview no funcionó. Bueno, en fin. Ya. La película, el tema tampoco era un tema tan entretenido ni tan cautivante, que digamos. ¿Mm? Entonces aprovechemos, Hugo, para escuchar a Maurice Jarre con Río Salvaje. Esto es Música en 35 milímetros, un podcast para conocer un poco más sobre la música en el cine. Y se escucha muy una mezcla de Lawrence de Arabia, ¿no? Pero prefiero yo la música de Goldsmith, sobre todo el tema de Gail Stem. Más de moda estaba también Jerry Goldsmith también, ¿no? En esa época ahí Maurice Jarre venía de su éxito de la música, inclusive ser nominado pues por la música de Ghost, ¿no? Que también es una buena banda sonora, pero no me gusta tanto como, inclusive me sorprendió que haya sido nominada, ¿no? Pero sí un buen tema, así que tampoco no se escucha mal en la película, pero ya es cuestión del gusto del público o del nivel comercial que haya también, ¿no? Porque eso sirve para la película tenga más aceptación, ¿no? Y Y eran rinda más también en la taquilla. dos grandes. Vamos a pasar nos faltan dos bandas sonoras rechazadas y por el tiempo vamos con la siguiente que se llama Timeline. Aquí el compositor que fue rechazado fue Jerry Goldsmith por Brian Tyler, una película del año 2003 dirigida por Richard Donner, que fue protagonizada por Paul Walker, Franz O'Connor, Gerard Butler, entre otros. Goldsmith compuso la banda sonora, siendo esta su último trabajo antes de su muerte en el año 2004. Donner limitó el uso de efectos especiales en la película tanto como fue posible, y Brian Tyler, debido a los cambios en el desastroso montaje final de la película, asume la composición de esta banda sonora. Hugo. Pero aquí seamos justos, no fue una banda sonora rechazada, fue una banda sonora no usada, que es distinto. Porque efectivamente la banda sonora la compuso Jerry Goldsmith, que estaba ya bastante enfermo en ese tiempo. ¿Y qué pasó? Lo que dices tú. Esta película fue un desastre, ¿eh? Es uno de los casos emblemáticos de desastres. Lastimosamente a cargo de Richard Donner. Entonces, la película fue reconstruida completamente, porque en el preview fue un desastre, y Sí. llaman a Goldsmith para que
ajuste todo lo que hizo al nuevo montaje y Goldsmith ya no estaba en condiciones y dijo, no, yo Total. no vuelvo. Y ahí, y era absolutamente inviable la música original que él había compuesto con el nuevo montaje. Por lo tanto, tuvieron que recurrir a alguien que es bastante discípulo de Goldsmith, que es Brian Tyler. Si somos honestos, la banda sonora de Tyler es muy buena. Y la de Goldsmith también. Ahora, cuando tú escuchas las dos extendidas, los primeros 6 o 7 temas de la de Goldsmith son música muy tenue, muy suavecita, casi ni se escucha incluso. En cambio, Tyler en su disco extendido de esta película parte con todo el power desde el inicio. Y la verdad que sería injusto decir que cuál es mejor, porque son las dos súper buenas. Y bueno, pero no es porque hayan rechazado a Goldsmith, fue porque él ya no pudo volver por la enfermedad a adaptarse a los cambios que le hicieron al montaje, pero la banda sonora de Tyler lo reemplazó súper bien también. Bueno, escuchemos entonces ese trabajo inicial de Jerry Goldsmith. En Telemedellín Radio estás escuchando Música en 35 milímetros, la cara online del séptimo arte. Sí, y eso que, como lamentar que esa fue la última banda sonora de Jerry Goldsmith y que fuera rechazada. Bueno, mejor dicho, como dijo Hugo, no usada. Y eso que ya había cambiado un estilo Goldsmith desde, creo que es a partir de La Momia, ¿no? Ese uso del sonido de los metales, ¿no? De más electrónico, que se escucha también en Star Trek, las últimas de Star Trek, ¿no? Insurrection, Nemesis, ¿no? En El Hombre Sin Sombra, ¿no? Entonces ese estilo que aquí también se escucha y a pesar de que también la película no es una maravilla, no es mala tampoco, pero es un poco complicada por Richard Donner, y que también está en la mano de el escritor Michael Crichton. Entonces es un poco complicada. Creo que tuvieron más suerte en Los 13 Guerreros, que se escucha mucho mejor. La película es mucho mejor también. Pero, sí, pues como dijo Hugo, ¿no? Entonces, por problemas más bien de salud de Goldsmith ya no se pudo reutilizar la música, recomponer la música, ¿no? Pero sí, sigue siendo una muy buena banda sonora. Es que se escucha muy bien y espero que algún día, sí salió, creo que salió el CD, me gustaría Sí, algún ¿no? día tenerlo también en mi colección. Hay una versión extendida y una versión normal. Lo que yo te quería decir que uno cuando ya va afinando el oído, y no sé si a ustedes les pasa lo mismo, yo creo que si ustedes escuchan esta música sin ver ninguna imagen, ya detectan que es el tradicional y típico sonido de ese momento de Goldsmith. Sí, Es sí, sí. como Goldsmith en su estado más natural. Lástima su estado de salud y su deterioro, porque según lo leído también hay Hugo, fueron varias veces, el problema del montaje no fue solamente una vez, sino creo ¿No? que varias veces y eso ya no le daba al compositor. Por eso que fue calificado de desastroso el montaje. Sí, y la película es entretenida. Yo no la vi. Pues no es que sea la última maravilla, pero es una película entretenida. Pero en todo caso, la música que finalmente se usó, que fue la de Brian Tyler, es bastante competente. ¿Ah? No, es Sí, Tyler puro, sí.
pero es un buen reemplazante. Ha sido un buen reemplazante Sí. en muchas cosas. Y vamos a cerrar con Troya, Hugo. Troya, que es una película del año 2004 dirigida por Wolfgang Petersen, con Brad Pitt, Sean Penn, Diane Kruger, Eric Bana y Orlando Bloom. ¿Aquí hubo dos bandas sonoras, Hugo? ¿O hay una de Gabriel Jarre y otra de James Horner? La que quedó fue la de Horner, ¿cierto? Bueno, aquí lo que pasa es que la música de Gabriel Jarre no le gustó al director y simplemente a última hora y faltando 2 semanas para el estreno o algo así, Horner haga la música. El problema, Y que Horner no, que no le gusta decir que no. no, y no solo eso, sino que no hizo nada nuevo. Mira, si tú escuchas la banda sonora de Troya, está Titanic, está el Barabará, están todas las técnicas musicales que usa. ¿Tú no sientes que esa música tenga nada distinto a lo que Horner venía haciendo los últimos 5 o 6 años? Solo el tema de cuando pelea Héctor, ¿no? En el duelo con Héctor, ahí creo que con Aquiles creo que es el único tema original. Claro, pero el resto son puros refritos de cosas que hizo antes. O sea, cuando tú escuchas la banda sonora de Horner, yo la venía escuchando en el auto ayer, y decía, pero esto es lo mismo de siempre. Pero La de para Jazz la es época. completamente distinta, pero hay algo más de elaboración, hay coros, hay una cosa más épica, ¿ya? Yo creo que aquí, claro, prima el gusto personal del director, pero si tú me preguntas con la perspectiva del tiempo, yo creo que el trabajo de Jar fue mucho más complejo, más elaborado, eh, mucho más, ¿cómo decirlo?, más personal. Eh, lo de Horner fue un play y, y piloto automático, Yo creo que literalmente. Troya era la película para Jerry Goldsmith, realmente. Yo creería también, ¿Cuál muchachos, porque será? leyendo por acá algunas cosas, me encuentro que fue Warner Bros. Quien rechazó la partitura de Jarre por considerarla demasiado anticuada. Y hay una cosa muy particular. Gabriel estuvo Pero, más de un año pero, trabajando en la versión y claro, Horner se demoró menos de 6 semanas. pero es que eso es el punto, o sea, ya, es anticuada. Puede ser, gusto del departamento de Para música la de Warner, película apenas era. pero por qué cosa lo reemplaza? Ese es el tema. Y además Ahí le encuentro razón a yo no creo que Pedro. haya estado un año encerrado en un cuarto componiendo sin no haber mandado Las demás. adelantos, ¿no? Sí. Entonces, ahí que no le gustó la música, le hubieran dicho ya no sigas. Porque la música, yo le escuché la música y a mí me gusta la música. Yo creo que es una mezcla entre Paciente Inglés y Jerry Goldsmith, así, Y hay así unos distinto. daticos muy interesantes. Por decir, dice Jane Horner, bueno, compuso en menos de 6 semanas. En la Director's Cut Edition del año 2007, Petersen utilizó partes de la partitura de Jared y música de otras películas, especialmente El planeta de los simios, en el 2001, Montecristo e Invasión, en la escena de la pelea entre Aquiles y Héctor. En la versión del director, la escena de Aquiles que lucha contra Héctor, dice aquí que reemplazó la partitura de Horner con el tema de Danny Elfman para El planeta de los simios. ¿En la película o esto fue Sí, no sé, debe ser el encabezado aparece como aparte, pues. Bueno, Entonces, aquí hubo un tema también, ¿ah? La banda de Jared se publicó por YouTube, estuvo algún tiempo publicada, y también Jared hizo algunas declaraciones bastante tiempo después sobre su trabajo. Y Warner eh, intervino, hizo sacar la música de Jared de las redes y le pidió a Jared que por favor no hiciera declaraciones respecto de su música para Troya. No sé si habrá sido un tono amable o no, pero finalmente Warner no estaba dispuesto a entrar en polémicas con ese tema. aprovechemos, muchachos, para escuchar este último bloque de bandas sonoras rechazadas de Gabriel Yaret para música en 35 milímetros.
En Telemedellín Radio, esto es Música en 35 milímetros, un podcast para conocer un poco más sobre la música en el cine. Yo honestamente creo que es un desperdicio haber perdido esa música, realmente. Sí, Si una música pensamos más por lo- compleja, No, más, y todo el más despliegue intelectual también, ¿no? Se nota que hay mucho estudio, ¿no? Inclusive posiblemente puede ser la mejor banda sonora de Gabriel Llave. Sobre justamente. todo que No, tuvo la oportunidad de trabajarla y prepararla con tiempo, mientras que a Horner sí me imagino que por el poco tiempo que tenía, se dedicó a hacer lo trivial que ya le conocemos a él. Ha hecho un copy page. totalmente, un refrito de lo hecho, de lo que hizo anteriormente. Y lo otro que debe ser bien frustrante, ¿ah? Porque el trabajo que escuchamos recién se nota que es un trabajo de cuidado, orquestaciones potentes, grandes orquestas, y que te lo rechacen es para querer colgarse. No sé si a mí no me habría dado depresión si me la rechazan. Además que era un proyecto grande. Entonces, yo creo que Jared no hizo una banda sonora, volvió a hacer una banda sonora de esa magnitud nunca más. Ni nunca antes ni nunca después. Y qué lástima que se la hayan rechazado. Creo que la música es muy superior a la que finalmente usaron con Horner. Ujú. Bueno, Hugo, te agradezco mucho esta selección de bandas sonoras rechazadas, parte uno y parte 2. Ahí tuvimos la oportunidad, yo creo que toda la audiencia, de darnos más o menos cuenta de esos trabajos, unos muy merecidos, otros no tanto, pero independientemente creo que es igual en el mundo del cine como se mueven. Hay veces, ¿por qué no va este artista? ¿Por qué va este? ¿Por qué cambian de director? ¿Por qué cambian de compositor? Y es una manera como el mundo del espectáculo se mueve. Hugo, Lo que pasa es que nosotros hoy día podemos hacer estos comentarios porque se conocieron las bandas rechazadas, pero muchas veces ni siquiera nos enteramos de que eso ocurrió y nos quedamos con lo que vimos. Entonces, claro, como ejercicio es interesante. Ahora, si tú te fijas y hacemos el recorrido completo, bueno, yo después escuché las bandas sonoras de las que usamos en el programa anterior, y también, por ejemplo, en esta película de Two Ballets, la música que le rechazaron a Goldsmith era inmensamente superior a la de Anthony Marinelli, por ejemplo. ¿Ah? Eh, Después cambió un poco de parecer con lo de, me convencieron con lo de Gladiador, no, con lo de Letra Escarlata, a la porque letra escarlata, realmente, la de sí, Barry, Bernstein y Barry. sí, sí, sí. Y lo otro que quería comentar respecto a Gladiador, no el Gladiador de Ridley Scott, sino que la película de boxeo, no hay banda sonora, la de Brad Pitt no existe. Lo que hay es un disco de canciones, un soundtrack. Por lo tanto, el único registro de banda sonora que hay de esa película es la rechazada a Jerry Goldsmith. Son las que A me veces acuerdo que no, conversamos no, no llegamos como a las intimidades de cosas que se manejan al interior de una película, de una producción. Hay cosas que se filtran y tenemos los elementos, pero muchas veces no conocemos el porqué de la naturaleza de los cambios que ocurren al interior de una película. sí. Pedro, ¿cierto? ¿Es así, Hugo? ¿Sí o no? Además que en esa época era el tiempo de la onda rock y las bandas sonoras de rock eran de canciones, no eran no se editaba el score. Y bueno, esta película Gladiator siguió la misma suerte. Pero bueno, en este ejercicio que hicimos estos dos programas nos dio la libertad de opinar si estábamos o no de acuerdo con la decisión final, y creo que en la mayoría de los casos estuvimos de acuerdo. Así que quiere decir que no tenemos tanta diferencia de opinión. Listo. Muchas gracias, Hugo. Quiero agradecerle a Telemedellín Radio por la emisión de su programa todos los lunes a las 8 de la noche y miércoles a las 4 de la tarde. Estamos en conversaciones con otras emisoras culturales. Esperamos tener una buena noticia en los próximos días. Y nuestro programa todos los martes a las 6 de la tarde por nuestra plataforma de Facebook de Bandas Sonoras. Y los domingos a las 12 del día, este programa mucho más editado por la plataforma de YouTube. Ahora Esas sí, horas para los chilenos y los argentinos son 2 horas más. Es a las 8 y a las 2. Hago la aclaración. listo. Muchas gracias, Hugo. Esté muy Buenas bien. noches, Buena amigos. semana. Cuídense bastante. Y a Nos Pedro, viendo muchas la próxima gracias semana. también por todos esos maravillosos aportes que nos ilustran mucho
de verdad, cada 8 días. Muchas gracias. Muy bien. Hasta luego. Cuídense. Listo. Nos veremos entonces la próxima semana en música en 35 milímetros. Música en 35 milímetros es el espacio para conocer un poco más sobre las bandas sonoras, los compositores, la música en los géneros cinematográficos, las tendencias y las famosas sagas en el cine. Música en 35 milímetros.